Muy bien, saludamos ya al diputado Pablo Cosiner, diputado del bloque justicialista. Cosiner, buen día. Charly Fernández y Carlos Méndez, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por atender, Bueno, antes que nada, ¿qué piensa de este proyecto de la Cámara Nacional Electoral diciendo que tienen que adecuarse a la cantidad de pobladores de la Argentina y determinar si agregan, sacan, ponen? ¿Cuál es su pensamiento? Bueno, a ver, desde el punto de vista técnico, parece lógico que haya una actualización de la representación política en la medida que va actualizándose la población. Está claro que hay provincias, entre ellas Salta, que está subrepresentada, porque el nivel de población que tiene aquí que tenga que tener mayor representación. A mí lo que me preocupa es la aplicación de esta recomendación o de esta resolución de la Cámara en este marco de la Argentina en crisis actual, ¿no? Porque sabemos que el poder cumplir con eso implica el crecimiento de la estructura política, y yo no sé puntualmente si están dadas las condiciones hoy para poder hacerlo. ¿Corresponde hacerlo? Sí, corresponde, claramente, técnicamente. Desde el punto de vista de las circunstancias actuales, en un marco de una economía que crece, donde obviamente los recursos son otros, me parece que sería otra la realidad hoy, que se le está pidiendo a los argentinos todavía más sacrificios sobre su situación personal en marco de una crisis económica. Yo tengo muchas dudas de cómo pueda tomarlo el resto de la sociedad. Eso me preocupa. El otro día tal vez la Cámara de Diputados, según mi juicio, hizo una de las sesiones más productivas en calidad y cantidad de aprobación de leyes, el tema de erradicación de villas, el tema de somos todos donantes, etcétera, etcétera. A usted le tocó hablar en este tema, un tema que lo ha tocado personalmente, pero que significa una evolución a nivel sociedad importante, ¿es así? Sí, en la modificación a la ley de donación y trasplante de órganos, creo que es una ley, la que hemos aprobado el otro día, muy importante, porque pone a la legislación argentina a la altura de muchos cambios que hay en materia de donación y trasplante de órganos, reforzar el criterio de la presunción de donación, en donde se plantea claramente y se reafirma lo que en el año 2005 la ley 2663 establecía, que todos somos donantes de nacimiento. Esta ley la reafirma y además habilita otro tipo de técnicas como las donaciones cruzadas, la reglamentación de donación entre personas vivas, todo lo que es derecho del paciente, fortalecimiento del INCUCAI, fondo solidario de trasplantes. Así que creo que es un avance. Si se aplica, se reglamenta como debería ser, va a ser un avance muy importante. A mí sí me tocó vivir una experiencia sobre este tema en el año 2011. Con un chico suyo, ¿no? Sí, falleció mi hijo Juan Pablo en lista de espera, internado en el hospital italiano a la espera de un retrasplante de hígado. Ya había sido trasplantado a los 2 años, en el año 93, y en el 2011 tenía 16 años y había que hacer un retrasplante. Bueno, en ese caso no apareció el órgano, y bueno, y falleció, lo cual yo dudé mucho a mí no me gustan los discursos autorreferenciales en donde uno fundamenta la idea en función de uno mismo o de experiencias personales, pero en este caso me parecía que podía contribuir más visibilizando lo que le pasa a muchos argentinos y que me ha tocado pasar a mí, y que esta situación no te reconoce lugares donde estés ubicado. Yo en ese momento, en el 2011, era ministro de Salta, y tuve la misma problemática que puede tener cualquier ciudadano que se dedica a otro tipo de actividad. Entonces esto no tiene nada que ver, con esta problemática te encuentra, te puede encontrar en cualquier lugar, en cualquier situación. Diputado, otro tema, y tiene que ver con algo, porque ayer, o el miércoles, perdón, había un muy buen clima para aprobar esto que se llamó la ley Justina, la ley Brisa, urbanización de villas, pero después había un debate a partir de las declaraciones de Carrió sobre el tema de la propina y el tema de la changa, donde parte de la oposición, y le quiero consultar su opinión, estaba planteando que es como ineludible que en este momento se aumente la UH para paliar la cuestión socioeconómica.
¿A usted le parece que el gobierno podrá acceder, que pueda haber un incremento? Cuando decían, bueno, la situación es muy grave, bueno, aumenten la UH y esto se soluciona en parte. ¿Le parece que es un camino ese? Va a ser un camino ineludible, las sí. Actualizaciones de las asignaciones. En un país con 30% de inflación, si vos creas la asignación universal por hijo como una política de contención para los sectores que no tienen trabajo, que tienen que ver con la creación de las asignaciones universal por hijo, la asignación universal por embarazo, que tiene que ver fundamentalmente la protección de los niños. Y o sea, no se fundamenta en cabeza de los padres, sino que tienen que ver con la contención de los niños, contención alimentaria fundamentalmente. Con lo cual, bajo ese punto de vista, el ordenamiento fiscal podrá venir por un montón de otras circunstancias, pero me parece que por el gasto social sería un error realizarlo. A mí no cabe duda que el gobierno va a tener que evaluar los procesos de actualización de las asignaciones universales. Respecto al otro tema, tampoco creo que la Cámara de Diputados, en eso tenemos que nosotros rever algunas cuestiones. Hemos estado 4 horas debatiendo cuestiones que no tenían que ver con por eso. Y que obviamente a mí casi ni me resulta muy gracioso detenerme a pensar de que el problema de la Argentina puede llegar a resolverse dando propina. Me parece que es muy poco sustentable una idea como para darle mucha envergadura. Creo que necesitamos otro tipo de medida mucho más profunda. Diputado, y le pregunto, yo no sé si ustedes han hablado con Emilio Monzó, han hablado con gente del gobierno, con Duhovne, pero digo, hay un dato que hoy dice, no se hace el desfile del 9 de julio porque no hay plata. Digo, eso es como, la verdad, tocar casi un límite en materia de recursos económicos, ¿no? No, yo no tuve la oportunidad de hablar con nadie este tema, me he enterado ayer cuando estábamos en Tucumán trabajando con el gobernador Mansur. Me parece que no hay cómo sostenerlo de ningún punto de vista. El 9 de julio es el Día de la Independencia Nacional. Hay muchas alternativas para hacer homenajes. Creo que no entiendo cuál es el costo adicional que puede tener un homenaje de este tipo cuando no tenés gastos operativos que son normales en cualquier actividad, y no creo que el país realmente vaya a profundizar su quiebre presupuestario por no hacer un acto de 9 de julio. Yo no quisiera creer que es parte de un justificativo que se utiliza para minimizar el grado de exposición de funcionarios en la calle, ¿no? A mí me llama la atención. Fue el día de Güemes, 17 de junio, no hubo una sola mención del presidente respecto a este tema. Fue el día de la bandera, hubo suspensión a Rosario, el 9 de julio se suspenden los actos. Parece que no está siendo muy buena la señal que el gobierno está dando respecto a los días que tienen que ver con nuestra historia. Algunos dirán, bueno, pero no cambia la realidad argentina. Y bueno, si nosotros venimos sosteniendo que el problema de la Argentina tiene una base educacional y una base de compromiso, y el primer ejemplo lo tenemos que dar desde el sector público, ¿no? Creo que son fechas que no se las puede subsumir por una cuestión presupuestaria. La verdad que a mí me parece decir que por una cuestión presupuestaria no se hace un desfile o un acto. Respecto al 9 de julio, creo que tiene que llamar la atención al gobierno que no es el camino ¿no? Sí, Cociner, en un minuto, usted mismo lo dijo, ayer estuvieron en Tucumán, forma parte de esta gira que están haciendo sus espacios políticos. ¿Se avanza en la construcción de algo? Sí, totalmente. Estamos avanzando en fortalecer un espacio del cual después el día de mañana y en tiempo oportuno saldrán candidatos. Ayer lo hablamos con el gobernador de Mansur, él nos ha reafirmado al Interbloque Argentina Federal que estuvo ayer en Tucumán, trabajando con él, la voluntad de construir este espacio de un peronismo que sea opción en el 2019, profundamente democrático, consustanciado con la gestión, con un modelo que tiene que ver con la problemática del interior, ¿no? El desarrollo productivo de la industria. Hemos estado en Entre Ríos, en Córdoba, en Tucumán, vamos a seguir. Estuvimos en San Nicolás acompañando en su momento al gobernador Urtubey en Expoagro. Esa es la Argentina con la cual el gobierno no está mirando. Hoy vos fíjate que la agenda de la Argentina hoy es a cuánto está la tasa de EVAC, la tasa de préstamo, a cuánto no pueden descontar
los cheques de las pymes, a cuánto está el dólar, y no se habla de cuál es el modelo de desarrollo productivo industrial de la Argentina. Entonces, hasta que no cambiemos el foco del plan o del modelo, las cosas están complicadas. Bueno, eso es lo que hemos hablado ayer. Pero sí se ha reafirmado la construcción política de una opción peronista hacia el futuro. Diputado Pablo Cosiner, muchísimas gracias por la charla, fue muy amable, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes.